Hola, soy Rosy Frixuelos y agora sou youtuber. Hoy vamos a falar del primer icono pop que parió la cultura asturiana, Pinín, el personaje creado por Alfonso Iglesias en 1943. Nun primer momento la mi idea para inaugurar esta canal pues era falar un poquitín de la historia del personaje, de los álbumes, de los sos viajes, la importancia que tuvo y todavía güey sigue teniendo para la identidad asturiana, pero que eso ya lo he puesto aparto en Wikipedia o guetando pel Google. Así que vamos a hacer algo un poquitín más original, ¿no? Así que vamos a eso, a falar de la parte más políticamente incorrecta de les viñetes que Alfonso Iglesias empezó a publicar en 1943 en la Nueva España. A Pinín tiene lo comparado muchas veces con Tintín, por eso tan asturiano y tan acomplexado de buscar semellances con lo de fuera. Con lo importante, vamos, como si lo nuestro fuera más piquiñino y tuviera menos valir. De xuru que esas semellances vinieron polo asemellao del nome, polos viaxes que facían pel mundo y polo asemellao también del dibuixo. Pero hai outras semellances que non se trataron hasta el momento porque igual eran un poquitín más incómodes. Por exemplo, Tintín principió a publicarse en el diario belga Le Cinquième Siècle, un periódico conservador de ideología un poco fascista. Pinín principió a publicarse en la Nueva España. Pero otro lado, el segundo álbum del personaje belga, Tintín en el Congo, principió a recibir en las últimas décadas de ellas críticas de gente que lo calificó de colonialista y racista. Así, en Tintín en el Congo, los nativos africanos lleguen a nomar a Milú, el perrín de Tintín, como jefe de la so tribu. Mesamente, de algunas librerías y bibliotecas de Europa tuvieron que retirar este libro de la sección de infantil. ¿Y esto qué tiene que ver con Pinín, diréis vosotros? Pues bien, na primera aventura de Pinín hai unha viñeta que está calistrada pol mesmo racismo e que deixaría como bono a Tintín nel Congo. E lle que aí podemos ver como Pinín llega a África col madreño Xiru e topa unha tribu de nativos africanos que lo quieren papar con arroz. Entonces Pinín engaña al jefe de la tribu contando y que bueno, que a ver si en vez de llevarlo a él, que lleva a la so tía Telva, que bueno, que tiene más donde rucar, y bueno, tiene que llevarlo hasta el madreño Shiro, entonces Pinín monta con el jefe de la tribu en el madreño Shiro, y bueno, pero cuando está en el aire montados en ese trebello, Pinín da una vuelta al madreño Shiro, y los home negros frenase contra el suelo. Entonces Pinín dice: total, un negro. ¿Qué importa al mundo? En 1946 comenzó a publicarse Pin Coyoto, que non lle más que un western a la asturiana, onde el autor xuega a ambientar en nuestro país una historia del oeste, que é el xénero que triunfaba en esos momentos nes noveles y en el cine. Si casi, nesta historia, los malos de la película son una banda de fugaos, de los del monte, que roben a los provincianos aldeanos y entonces Pinín y la so banda, los sos amigos, pues tienen que luchar contra ellos y brindarlos. Otra manera, para la reedición que se fizo en el 2004 de Pinín en la selva, tuvieron que modificar una viñeta del original, publicado en los años 50. Y es que en esa escena vemos a Pinín pinchándose con una xiringa cañonina, un fervinchu para hacerlo más fuerte, que está dopándose, vamos. Na reedición posterior decidieron suavizar la viñeta y Pinín pasa de chutarse a tomarlo en una pastilla. Neños de Asturias, heroína non, tripis val. A ver, que ya estáis diciendo que Pimpín que ya era un yonki a más de un fascista. Bueno, este personaje es fío del so tiempo, pero también vivió una evolución histórica. Por ejemplo, en 1979, mientras Asturias estaba en mitad del proceso preautonómico, publicóse Lasturcón y Pinín. En esta historia, Pinín, con ayuda de los seres mitológicos, crea una versión a la asturiana de Mazinger Z, que era un personaje que triunfaba daquella na televisión. Si que así, aquí,
Ese Mazinger Z, la asturiana, está formado por horros, roncones de gaita, tiene la montera picona, tiene llampares de mina, madreñes, panoyes, una cruz de la Victoria en el pecho, el pesadillo de Pablo Casado. En esa misma época llegó a los cines Las aventuras de Pinín y sus amigos, dirigida por José Antonio Arévalo y con guión del mesmo Alfonso Iglesias. Fala de un grupo de neños que intenta solucionar los problemas de contaminación de la su aldea y es la primera película de producción española que adaptó un personaje de cómic al cine. Además que lle una de las primeras películas de contenido ecologista de la historia. Nella vemos como Pinín y los sus amigos intenten convencer al amo la fábrica para que ponga una depuradora en el río. Hasta lleguen a amenazarlo con un oso de muerte. Ya que vamos de Vox al Parma pasando per Andechas Tour. Como curiosidad comentar que en la película no sale el madreño Shiru y Pinín dice que está en el Museo Provincial. Otra curiosidad es que en la cinta fai un personaje secundario, la periodista Menchu Álvarez del Valle, la abuela de Leticia, que aparece en la cinta solmenando y unes bones mocaes a un de los niños protagonistas. ¡Gela inmediatamente, que voy a darte una paliza que te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! ¡Te mato! ¡Toma! Un inciso para reivindicar desde aquí que a las instituciones asturianas, tanto la Consellería de Educación y Cultura como la RTPA, para que restauren esta película y la doblen evidentemente al asturiano, aunque ya tienen algún diálogo en esta lengua, ¿eh? Pinín en TPA ya, que esto es todavía más importante que la oficialidad, cago en ros. Y hablando del tema de la lengua, pues el reflejo de nuestro idioma en las aventuras de Pinín, pues ye fío del su tiempo también, ye diglósico, aparece como una curiosidad para hacer alguna chancia y los únicos personajes que falen casi de fecho un asturiano son los tíos de Pinín, Pinón y Telva, que son aldeanos y cuasi analfabetos. Sí, casi, en 1953 principió a publicarse Pinín en Marte, donde vemos a unos marcianos que lleguen a la Tierra y falen asturiano. Pero era embable. ¡Embable! Tan embable. Entonces Pinón pregunta a ellos cómo y eso de que falen en nuestro idioma. Y los marcianos explican ellos que ye cosa de un paisano de Proaza que un día tiró un volador, no lo soltó y enganchado al volador llegó hasta Marte. Pues allí fundó un centro asturiano y puso clases de lengua para los marcianos. Año 1953, más de 2 décadas en antes del bable en las escuelas. García Arias, Xoan Xosé, Texuca, confesailo, de guajes yereis fans de Pinín. Está claro que non sería de xacío recuperar estas historias para los niños de Güey, pero non estaría nada mal, estaría más que bien, pues igual hacer historias nuevas o hacer un remake de les originales a falla esa en nuestro tiempo. Y claro está, facelo en asturiano. No sé si gasteris publicando años después de que morrieren los autores. Pues aquí tenemos una riestra bien bona de dibujantes de cómics que podrían hacer historias nuevas de Pinín entre los mismos ganadores del premio de cómic Alfonso Iglesias, que precisamente lleva el nombre del autor de Pinín. Pues nada, pues más nada, hasta aquí este primer vídeo de Horros y Frisuelos, donde cuando pueda y cuando me pete voy a ir subiendo cosas para contaros historias de las Asturias más kitsch y bizarra. Podéis dejar comentarios aquí y non vos escaezáis de suscribiros a la canal. Ta yo, xente!